Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollaremos la semana de repaso. Vamos con las preguntas. Esta primera pregunta hace referencia a la semana número 1 en la que vimos las fuentes históricas. Cuando hablamos de fuentes históricas tenemos 4 tipos de fuentes: las escritas, las orales, las audiovisuales y las materiales. En las fuentes audiovisuales encontramos las grabaciones, la música, el cine, los documentales, entre otras cosas. En las materiales, por supuesto, ya sabes, todo lo que tenga que ver con elementos tangibles, como por ejemplo la cerámica, la textilería. También podemos hablar de los monumentos. En el caso de las fuentes orales tenemos las narraciones, las leyendas, los mitos, los cuentos, etc. Y en el caso de las fuentes escritas, tenemos a las fuentes impresas y las fuentes manuscritas. Cuando hablamos de las fuentes impresas nos referimos a la bibliografía, también nos referimos a los periódicos, y cuando hablamos de las fuentes manuscritas, a los documentos, ¿no? Estamos hablando de actas, protocolos, contratos, títulos de propiedad, contratos compraventa, etcétera, 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 que podamos haber visto desde la aparición de la escritura hasta nuestros días, ¿no es cierto? Ahora, con esas fuentes históricas tenemos que, las fuentes históricas las tenemos que utilizar de manera adecuada, con un método o una técnica adecuada. En este caso la vamos a utilizar con una técnica, vamos a hablar de la paleografía. Para las fuentes escritas, la paleografía es un elemento muy importante, porque con ella podemos descifrar o traducir los documentos desde el español antiguo hacia nuestros días. ¿Y por qué, profesora? Porque recuerda que los documentos escritos en español del siglo XVI o del siglo XVII no necesariamente son como ahora, ¿no? Además, también se utilizan muchas abreviaturas, las cuales son estudiadas por la paleografía. Vamos con la pregunta número 1. 1. Un historiador realiza una investigación sobre los litigios por tierras y ganados entre una reducción indígena colonial encabezada por su cacique y un hacendado de la actual región de Cajamarca en el siglo XVII. Para ello, revisará expedientes judiciales de aquella época y para poder descifrar los escritos contenidos en dicha documentación, tendrá que hacer uso de una disciplina histórica. Esta disciplina a la que se refiere la pregunta es la paleografía. Hemos dicho que la paleografía nos sirve para descifrar aquellos documentos con escritura antigua. Por lo tanto, tu clave es la letra B. Paleografía. Pregunta número 3. El tránsito climático del Pleistoceno al Holoceno se produjo aproximadamente hace 12.000 años antes del presente, y en este periodo se redujo progresiva pero drásticamente la cantidad de vegetación y animales en estado salvaje. Como consecuencia de esto, los Homo sapiens... Bien, debes entender que en el tránsito del Pleistoceno al Holoceno, recuerda tú las eras geológicas, hay grandes cambios climáticos, grandes cambios sobre todo de congelamiento de la Tierra. Recuerda que los polos se van a congelar. Cuando los polos de la Tierra se congelan, la vegetación comienza a escasear. Y cuando escasea la vegetación, los animales también escasean. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que los animales se alimentan de esa vegetación. Si la vegetación se está yendo hacia el norte porque el polo sur se ha congelado, quiere decir que los animales también se están yendo hacia el polo están yendo hacia el norte. Ahora bien, tú, como un hombre en desarrollo, eres un Homo sapiens, ¿no es cierto? Eres básicamente un cazador, pero tú vas a comenzar a cambiar tus hábitos de obtención de alimento. ¿Por qué, profe? Vas a cambiar tus hábitos de obtención de alimentos porque ahora los animales y las plantas están más lejos de ti. En ese caso, vas a comenzar a crear una suerte de conocimiento paulatino del ciclo de vida de plantas y animales. Es por eso que va a aparecer la horticultura y la domesticación de animales. Entonces, en tus claves dice, en la letra C,
recrearon mediante la domesticación el ciclo de vida de plantas y animales. ¿Por qué? Ahora hay que aprovechar el recurso para no tener que estar yendo detrás de él mientras se va trasladando por el enfriamiento de los polos. Tu clave es la letra C. La pregunta número 5 hace referencia al arcaico. Vamos a hacer un recuento rapidito del arcaico porque he sabido que tú tienes un poco de problemas en ese tema y normalmente los chicos siempre tienen problemas en ese tema. Mira, cuando hablamos de los periodos de la historia del Perú, lo primero que vamos a hacer es marcar el periodo lítico, luego está el periodo arcaico, que se divide en dos, superior e inferior. Luego están las altas culturas. Y dentro de las altas culturas encuentras diferentes periodos. Después de las altas culturas tienes la llegada del imperio de los incas. Luego tienes el proceso de conquista del Tahuantinsuyo. Viene el virreinato y finalmente la república hasta nuestros días. Cuando hablamos del periodo lítico, tenemos varias especies en el periodo lítico. Aquí tenemos, cuando hablamos del periodo lítico, tenemos varios asentamientos en este periodo, ¿no? Está nuestra mnemotecnia, recuérdala, Pichitopala, ¿no es cierto? Piquimachay, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. Luego tenemos el arcaico. El arcaico inferior es aquel periodo que se parece mucho al mesolítico de la historia universal. Este arcaico inferior es el periodo en donde en el Perú se van a poner en práctica las técnicas de horticultura y domesticación de animales, ¿verdad? Aquí tienes la horticultura y la domesticación de animales. Es un periodo en donde los asentamientos son de tipo seminómade. Aquí estamos aprendiendo los primeros pasos de la agricultura, así que vamos a sembrar o vamos a comenzar a entender el ciclo de vida de plantas y animales, pero de manera muy limitada todavía. Todavía no tenemos grandes producciones y como no tenemos grandes producciones no tenemos la seguridad de tener comida todos los días. Por lo tanto, vamos a tener un poco de alimento que hemos puesto a prueba, ¿no es cierto? Y con eso vamos a poder mantenernos por un tiempo, unas semanas, unos meses. Cuando se acabe eso, vamos a tener que irnos de ese territorio y poner en práctica nuestros conocimientos en otro territorio. Es por eso que a este periodo se le conoce como un periodo de seminomadismo, en donde por periodos te encuentras en un territorio y luego lo abandonas para mejorías en la alimentación. Y luego es el arcaico superior. En el arcaico superior vas a encontrar que el hombre ya no es seminómade. ¿Por qué? Ya conoce la agricultura y la ganadería, ¿no es cierto? Mira, cuando el hombre ya conoce la agricultura y la ganadería, entonces se vuelve sedentario. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ir a buscar su alimento. Ahora su alimento está con él siempre y además está controlando. Ya sabe cuándo van a dar frutos, cuándo van a dar flores, cuándo se van a reproducir los animales, cómo reproducir a los animales. Ya no vas a tener animales que se encuentren en corrales, 2 o 3 parejas. No, ahora vas a tener animales en cantidad porque ellos ya saben cómo reproducirlos. Por otro lado, también debes entender que las casas también cambian de denominación. Cuando estamos en el arcaico inferior, como te vas a quedar poco tiempo, sería tonto hasta ocioso hacer una casa de piedra, por ejemplo. ¿Por qué? Primero, porque me voy a demorar mucho. Y segundo, porque es muy trabajoso. Y tercero, porque en algún momento me voy a ir. ¿Para qué voy a hacer una casa de piedra? En cambio, en el arcaico superior, ¿no? Vas a encontrar casas de piedra, complejos religiosos, los que no encuentras en el arcaico inferior. En el arcaico inferior a mí no me interesa mucho tener un lugar en donde yo vaya a adorar a mis dioses, porque en algún momento lo voy a dejar. En cambio, en el arcaico superior encuentras centros ceremoniales, centros administrativos, porque ya voy a tener una vida en un lugar específico, no solamente yo, sino también mis descendientes.
En el arcaico superior tú ya sabes que la sociedad más importante es Caral. Y en Caral podemos ver todas las características. Podemos ver una ciudad, podemos ver una sociedad, ¿no?, que tiene complejo administrativo, complejo religioso, idea de culto al fuego, ¿no es cierto?, idea de deidades, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien ya asentado. Luego tienes las altas culturas, y en las altas culturas encuentras a los horizontes e intermedios. Primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, segundo intermedio, y luego está el tercer horizonte, que es el imperio de los incas, ¿no es cierto? En el imperio de los incas, ya sabes, hay todo un tema de organización, sobre todo económica y política, que ya vamos a hablar más adelante. También tienes, después de la caída del imperio del Tahuantinsuyo, la llegada de la conquista española y la caída del Tahuantinsuyo finalmente. Con la caída del Tahuantinsuyo aparece la organización del Virreinato del Perú. Ya sabes que el Virreinato del Perú aparece organizado con el Virrey Toledo, hasta el proceso de independencia. Ganado el proceso de independencia para el Perú, ¿no es cierto?, comienza la República con la instauración de un Congreso Constituyente y la aparición de una Constitución hasta nuestros días. Ahora, teniendo en cuenta nuestra línea de tiempo, vamos a ver la pregunta número 5. Establezca los enunciados correctos en relación al arcaico peruano. Hemos visto que el arcaico tiene dos periodos, inferior y superior, y sobre eso vamos a trabajar. Se inicia, dice, la producción de herramientas líticas. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque recuerda, litos, piedra, ¿no es cierto? Litos, ¿dónde lo encuentro? En el periodo lítico. Ellos son los primeros que van a comenzar a desarrollar sus herramientas. Profe, ¿recién están aprendiendo? No. Recuerda que el hombre por primera vez construye herramientas líticas en el periodo conocido como Paleolítico inferior. El hombre viene de África con conocimientos de herramientas líticas, y la primera vez que los pone en práctica en el Perú es en el periodo lítico. Se desarrolla el proceso de sedentarización poblacional. Eso es verdadero. Recuerda que cuando el hombre conoce la agricultura y la ganadería, se convierte en alguien sedentario porque ya tiene de dónde sacar su alimento. Se genera la domesticación de plantas y la horticultura avanzada. Eso también es verdadero, porque recuerda que él poco a poco va a ir conociendo el ciclo de vida de plantas y animales. Se logra la alta especialización artesanal en diferentes regiones. Eso es algo de lo que no habíamos conversado, pero que tienes que entender. Mira, en la historia universal, en el periodo conocido como Paleolítico Superior, el hombre no tiene ningún tipo de problemas todavía para hacer herramientas líticas ni para relacionarse entre sí, pero no vas a encontrar cerámica. La cerámica la vas a encontrar en el periodo neolítico. En cambio, en el Perú, la cerámica la vas a encontrar recién en las altas culturas. ¿Cómo sabes que estás dentro de las altas culturas? Porque aparece la cerámica. Antes de eso no existe cerámica en el Perú. O sea, antes de eso, antes de las altas culturas, en arcaico, ¿existe o no existe cerámica? No, todavía no la han desarrollado. Así que esa afirmación, ese ítem es falso. Se desarrollan las primeras manifestaciones artísticas. Por otro lado, las manifestaciones artísticas aparecen recién en el periodo conocido como arcaico inferior, y ahí tienes el templo de las manos cruzadas, tienes las estatuillas en Caral en el arcaico superior, tienes los tejidos también en el arcaico superior, en Huaca Prieta también los tienes en el arcaico inferior, así que por ello tu ítem es verdadero. Entonces tu clave sería la B, 2, 3 y 5. Pregunta número 6. Su teoría descartaba el origen costeño de la civilización peruana, como lo sostenía Maxule, ya que había encontrado restos de una sociedad más antigua y de gran influencia territorial sobre el actual Perú. Esta era Chavín, a la que catalogaba como la cultura matriz del Perú y cuyos orígenes no podían ser ni remotamente extranjeros, sino que se ligaban a pueblos amazónicos al encontrar en los dioses Chavín animales totémicos de dicha procedencia. Este planteamiento sobre el origen de la alta cultura peruana fue realizado por Julio
César Tello Rojas, y su hipótesis fue llamada... Bien, aquí entramos un poquito al terreno de las teorías que hablan sobre las altas culturas. ¿Qué cosa es una alta cultura? Es aquella cultura, primero, que tiene una civilización que está asentada en un territorio determinado, además posee cerámica y una alta organización social, tanto política como económica. Estamos hablando entonces de aquellas sociedades donde aparece la cerámica y en la línea de tiempo que hemos hecho, hemos encontrado que estamos divididos en horizontes intermedios y la primera sociedad que vamos a ver ahí es Chavín, que se encuentra en el formativo medio, ¿no? Dentro del primer horizonte. Dentro de las altas culturas tenemos tres. La teoría inmigracionista propuesta por Max Uhle, que propone que el hombre llega al Perú, ¿no? Proveniente. Esta teoría inmigracionista asegura que la cultura no se desarrolla en el Perú, llega de otro lado, es decir, la cerámica llega desde otro lado, ¿no es cierto? ¿Y desde dónde llega? Desde Mesoamérica, de la zona de la Riviera Maya. Allí aparecen las primeras formas de cerámica y estas son transportadas al Perú. ¿Cuál es la evidencia que muestra Max Uhle? Ninguna de tipo material, solamente los mitos, las leyendas, los cuentos que coinciden entre Mesoamérica y el Perú. Además también está la teoría aloctonista del profesor Federico Kaufmann. Y el profesor Kaufmann asegura que la cultura no llegó desde el extranjero, que la cultura es una forma de difusión e irradiación. Si bien es cierto, hay influencia exterior, también hay desarrollo local de la cultura, ¿no es cierto? Él dice que a través de la teoría de la difusión o difusionista de Gordon Childe, ¿no es cierto?, el Perú aparece con un desarrollo importante de cerámica en el primer periodo del horizonte. Y por otro lado, esa es la teoría autoctonista de la que nos habla la pregunta, del profesor Julio César Tello. Julio César Tello dice que la cultura no es que se difusionó desde Valdivia o Puerto Hormigo en el Ecuador, como dice Kaufmann, o que llegó desde Centroamérica. No, él dice, Tello, que la cultura siempre estuvo en el Perú, o sea que la cerámica se creó en el Perú. ¿Y cómo lo sustenta, cómo lo evidencia? A través del hallazgo de cerámica, la más antigua, según sus cálculos, en la zona de la selva, estamos hablando de la cultura arawak, ¿no es cierto?, de la localidad de Cupisnique. Así se conoce, con ese nombre se le conoce a ese tipo de cerámica, que arrojó, según prueba de carbono 14, una antigüedad mayor a las que han propuesto tanto Max Uhle como Federico Kaufmann. Es por eso que él habla de una teoría que es propia del Perú. Y cuando hablamos de una teoría propia, hablamos de una teoría autoctonista. Es por ello que tu clave es la letra A. La pregunta 10 nos habla de la cultura chavín. Vamos a ubicar la cultura chavín en nuestra línea de tiempo. Ya sabes, según John Rowe, dividida en horizontes intermedios, Chavín se encuentra en el primer horizonte, ¿no es cierto? El primer horizonte está dividido en tres formativos: formativo inicial, formativo medio y formativo final. Chavín se encuentra en el conocido formativo medio, ¿no es cierto? Allí se encuentra, como le decía Tello, la cultura matriz del Perú. Y Chavín va a tener varias características interesantes de revisar. Lo primero es que Chavín es reconocido como una sociedad panandina. ¿Qué significa ser panandino? Panandino significa expandirse. ¿Y cómo sé que me he expandido? A través de la cerámica. ¿Por qué? Porque encuentro cerámica con características Chavín en la costa, en la sierra, en la selva. Eso quiere decir que no es que ellos hayan llegado físicamente al lugar, pero que su influencia, ¿no es cierto?, los influencers Chavín, ¿no es cierto?, han llegado hasta esta zona, y eso quiere decir también que sus dioses y toda su tradición ha llegado a la zona. Eso quiere decir entonces que es una sociedad panandina, o también llamada de primer horizonte. Además también la sociedad Chavín
tiene un centro importante. Y tú me preguntarás, profesora, si usted me está hablando de que Chavín se expande, debo suponer que Chavín tiene entonces un ejército. No, eso no es cierto. Chavín no tiene ejército, se expande a través de su técnica psicosocial, ¿cierto? Se expande a través no solamente de la religión, que sus dioses son terroríficos, no, Chavín utiliza eso, utiliza primero sus conocimientos de ingeniería hidráulica, también de astronomía, porque son sus sacerdotes los que van a controlar a la población agrícola a través del control del agua y también del cambio de clima. Y por otro lado también los Chavín tienen una forma de hacer ver a sus dioses como algo que realmente existe. Si yo te dijera que mi dios es terrorífico, que te va a matar, seguramente no me dirías caso, pero los Chavín lo convierten en una realidad. ¿Y por qué lo convierten en una realidad? Porque ellos te dicen normalmente, ¿no? Mi Dios te manda a decir que te acoples a nosotros. Si no lo haces, te vas a quedar sin agua. Tú obviamente no le vas a creer, pero si de verdad en poco tiempo te quedas sin agua, tu río se seca o no hay lluvias, vas a empezar a considerar realmente que ese Dios es poderoso. No le tienes miedo al Dios, le tienes miedo a lo que éste pueda hacer. Te puede eliminar. Tú eres una sociedad agrícola en ese momento. Y es por eso que los Chavín no solamente dejan ver su poderío real, sino también deben representar esa imagen. Y esa imagen está en el Templo Nuevo, que es el centro del poder Chavín, un centro de poder religioso en donde la gente peregrina año a año. ¿Por qué? Porque hay que venerar, hay que conocer al Dios. Los Chavín deben asegurarse de que la gente sepa exactamente cuál es la imagen física del Dios, y para ello van a tener que llevar a la gente a su templo, porque el Dios tiene que ser como un elemento central, y cuando llegan a la peregrinación los Chavín tienen que asegurarse de que la gente entienda de que son lo máximo, ¿no es cierto? Y es por eso que comienzan a hacer danzas, representaciones, empiezan a organizar rituales de iniciación, como el ritual del cactus San Pedro, en donde consumen drogas alucinógenas para que ellos puedan entender que su Dios es demasiado poderoso. Además también debes recordar, es una sociedad panandina, es la primera síntesis cultural del Perú. ¿Qué significa eso? Significa que los Chavín, aunque nos cueste reconocerlo, no crean casi nada. Los Chavín utilizan los elementos que encuentran de sociedades más pequeñas, anteriores a ellos o contemporáneas a ellos. ¿Qué hacen los Chavín? ¿La cerámica es de origen Chavín? No, la cerámica Chavín es igualita a la de los Cupiznique. Los Chavín han copiado esa cerámica y la han puesto en valor. El tipo de Dios terrorífico, ¿es de ellos? No, es anterior, ¿no es cierto? Pero ellos han tomado todos esos elementos, los han juntado, han hecho un mix, han fusionado todo eso y se han convertido en lo que tú conoces ahora como la primera sociedad panandina de todo el Perú. Es por ello que podemos decir que es una síntesis, podemos decir que es panandina, podemos decir que su centro de peregrinaje está en el Templo Nuevo y que además su tipo de expansión es psicosocial religiosa. Vamos entonces con los puntos de tu pregunta. Te dicen que el principal centro de peregrinación del formativo es Chavín, eso es verdadero. Es que es la primera sociedad en unificar políticamente a los Andes, eso es falso. Profesora, si me dice que se ha expandido demasiado, ¿por qué me dice entonces que no ha unificado? En ningún momento se habla de que Chavín es un solo poder que gobierna a todos. Se habla de que se reproduce la forma de gobierno Chavín, pero eso no quiere decir que ellas hayan estado en todos lados gobernando. También se convierte en la primera síntesis cultural de los Andes, eso es verdadero, te lo he comentado. Ser la primera sociedad panandina del Perú, claro, se encuentra en un formativo. ¿Hay otras sociedades panandinas? Sí, hay otras sociedades panandinas. Cada formativo, cada horizonte es una sociedad panandina. Horizonte significa me expando, intermedio significa me contraigo. Cuando se expande, se forma una sociedad panandina o también llamada horizonte.
Verdadero, entonces. Ser la cultura matriz de los Andes. En realidad, Chavín no es la cultura matriz de los Andes. Chavín es la cultura matriz del Perú, que son cosas diferentes. La cordillera de los Andes cruza el Perú. Estaríamos refiriendo ahí a que Chavín es la cultura matriz de Chile, la cultura matriz del Ecuador, y eso no ocurre así. Es por eso que aquí tu clave es falsa. Entonces tenemos que son verdaderos 1, 3 y 4. Tu clave, dedito. Pregunta número 12. Los grandes sistemas de regadío, como el canal de la Cumbre, los puquios o galerías filtrantes, las terrazas de cultivo o andenes y los camellones, surgieron en los Andes de manera paralela durante el Intermedio Temprano y corresponden respectivamente a las siguientes sociedades. Bien, vamos a hablar entonces nuevamente de la periodificación, ¿no es cierto? Tienes tu primer horizonte, tu primer intermedio. En el primer horizonte encuentras a el formativo inicial, a Chavín o formativo medio y al formativo final, que sería Paracas en sus dos versiones, cavernas y necrópolis, ¿verdad? Bien, ahora en el primer intermedio encuentras a todas las sociedades locales, ¿no es cierto? Entre ellas tienes a Moche, a Nazca, a Tiahuanaco, a Huari y a Huarpa, que son sociedades que al principio son pequeñas. Profe, no estoy entendiendo bien, porque yo siempre ubico a Tiahuanaco y a Huari en el segundo horizonte. Mira, debes entender que las sociedades no aparecen de la nada, sino que siempre aparecen por desarrollo. Para que tú puedas llegar a ser un horizonte, antes has tenido que ser un intermedio, ¿no es cierto? De allí salen Tiahuanaco, Nazca, Moche, Huari. Y tú me dirás, profesora, sí, pero en el segundo intermedio yo no encuentro a Moche, no encuentro a Nazca. Eso ocurre porque en los intermedios una de las características más importantes es que las sociedades pelean entre ellas, ¿no es cierto? Pelean entre ellas ¿para qué? Pelean entre ellas para poder llegar a tener el control del territorio. Las únicas dos fuertes en el primer intermedio fueron Tiahuanaco y Huari. Es por eso que llegaron a formarse en un horizonte y tú los has visto en el caso de Huari como un imperio y en el caso de Tiahuanaco como una gran expansión en el altiplano. Bien, ahora cuando mencionamos a Moche debemos hacer varias precisiones. Hace un momento hablamos de Chavín. Chavín tiene mucha influencia en mucho territorio en el Perú, tanto en la costa como en la sierra, tanto en la costa norte como en la sur también. Chavín, para manipular, para poder controlar el recurso hídrico importante para los agricultores, que era la actividad que predominaba en ese momento, comenzó a construir canales, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cerrar con puertas de agua, para desviar los ríos, para dejar sin agua a algunos, para llevar agua a otros y beneficiar a unos o a otros no. Entre esos canales está el canal de la Cumbre, que Chavín deja. Cuando desaparece Chavín por el fenómeno del Niño, hay otras sociedades que van a ocupar el mismo territorio. Esta sociedad que va a ocupar el mismo territorio de Chavín en la zona norte es Moche. Entonces Moche hereda los canales de Chavín en su territorio. Cuando ellos llegaron ya estaba ahí ya y lo aprovecharon, ¿no? Es por ello que a Moche le corresponde el canal de la Cumbre. Ahora, a Nazca le corresponden los puquios o galerías filtrantes. ¿Por qué le corresponden los puquios? Vamos a hacer un recuento un poquito a irnos hacia el primer intermedio y recordar que los puquios siempre se dan en sociedades de la costa. ¿Por qué? Porque recuerda que la costa es un desierto. Nazca es un desierto. Necesita obtención de agua, pero
Primero, Nazca es muy pequeño y tiene una forma de gobierno demasiado jerarquizada que no permite tener mucha mano de obra. Por lo tanto, en el caso de Nazca, como hay poca mano de obra, no se pueden hacer canales, no se pueden hacer grandes obras hidráulicas. Lo que sí se puede hacer son pequeñas obras hidráulicas que te den mucha eficiencia. Y ahí aparecen las galerías filtrantes, que son como grandes espirales en la tierra, ¿no? Que están empedradas y que permiten sacar el agua del subsuelo o de los ríos subterráneos. Además también, recuerda, están los wari, ¿ya? Los wari son los que se desarrollan hidráulicamente en los famosos andenes, ¿no es cierto? ¿Qué es un andén? Los andenes son las construcciones hidráulicas y de cultivo, pero en la falda de los cerros. Eso quiere decir que se aprovecha, ¿no?, el terreno de los cerros haciendo como pequeñas terrazas, ¿no?, y cultivando en esos lugares, porque tú ya sabes que Tiahuanaco está en una zona que es demasiado pedregosa y es por eso que ellos no pueden cultivar a un nivel normal. Y luego están los tiahuanaco, y los tiahuanacos son los que característicamente desarrollan los guaru o camellones. Bien, estos guaru o camellones son parte de las técnicas hidráulicas y de cultivo de los tiahuanaco. ¿Por qué necesitan técnicas? Porque recuerda que a la altura en la que ellos se encuentran solamente crece ichu. ¿Por qué? Porque el problema es la temperatura. En el día hace un sol que no te da mucho calor, pero sí te quema, ¿no?, directamente, y quema las hojas de las plantas. Hay que mantener entonces para eso una hidratación adecuada en las hojas de las plantas. Y en la noche el frío es tan fuerte que también quema las plantas. También hay que mantener hidratadas las hojas de las plantas. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra a través de la hidratación, tanto por filtración como por evaporización. Recordarás tú que los camellones son de esta forma, ¿no? Aquí ponemos agua, aquí sembramos, hacia arriba por supuesto, ¿no? Y la idea es mantener hidratada la planta. ¿Cómo hacemos? En el día, el sol calienta el agua, ¿no es cierto? Y esta agua se va a filtrar a las raíces manteniendo las hojas húmedas. Y en la noche esa agua caliente va a salir en forma de vapor, ¿no es cierto?, manteniendo hidratadas las hojas de las plantas. Es por eso que los guaruguarus son esta forma muy importante de cultivo que presentan los tiahuanacos. Tu clave es la letra E: Moche, Nazca, Wari y Tiahuanaco, en ese orden. Número 14. En el periodo clásico de la historia griega, la ciudad de Atenas experimentó lo que algunos autores han denominado la revolución intelectual del siglo V. Promovida por la hegemonía comercial sobre el Egeo, aparecen así de manera paralela la mayéutica, la tragedia, la comedia, la historia, además de una renovación del arte dirigida por genios de la escultura como Fidias, encargado de la decoración del Partenón. El texto anterior haría mención a un periodo denominado, este periodo es un periodo clásico, y así se conoce en Grecia, ¿no es cierto?, en donde no solamente se van a dar esos elementos, sino que también se va a crear el puerto del Pirio, por donde va a entrar y salir el comercio a toda Grecia a partir de su polis más importante, que en este momento es Atenas. ¿Y quién es el que dirige todo este gobierno en Atenas en este periodo tan importante para ellos? Es el famoso Pericles, en un gobierno llamado el siglo de Pericles. ¿Por qué se le llama el siglo de Pericles? No es que haya gobernado un siglo Pericles, sino es que él tiene el gobierno más largo de toda la Grecia clásica. Recuerda que en Grecia no tenemos un calendario solar, no tenemos un calendario lunar, tenemos otro tipo de calendario y son las Olimpiadas. Las Olimpiadas en Grecia se dan cada 4 años y esto marca el periodo de gobierno de cada persona. Por ejemplo, Pericles gobierna una Olimpiada,
2 Olimpiadas, 3 Olimpiadas, 4 Olimpiadas, porque es el gobierno de más larga duración, o sea, 16 años, o también denominado 4 Olimpiadas, es que se le llama el siglo de Pericles y también por todos los avances que en este periodo se dan. Tu clave es la C. Pregunta número 16. El sistema de archipiélagos o control vertical de los pisos ecológicos permitía a las sociedades del altiplano, como a los tiahuanacos, collas o lupacas, acceder a recursos que su ecología no podía producir. Con respecto al sistema, es correcto mencionar. Vamos con la propuesta 1. Permitía la conquista militar de zonas colonizadas. Hay que tener cuidado cuando hablamos de una conquista de tipo militar. Tiahuanaco nunca coloniza militarmente. Siempre coloniza religiosamente, ¿no? Por ello es falso. Se sustentó en el intercambio comercial con los pueblos vecinos. Hablar de un intercambio comercial es todavía un poco forzado. Podríamos hablar más bien de un intercambio por trueque, ¿no? Cuando hablamos de comercio hablamos de que existe la moneda y en este caso no existe moneda. Recuerda que en el Perú la edad de hierro, la edad de bronce no aparece. Es recién que conocemos estos metales con la llegada de los españoles. Por ello tu clave es falsa. Por ello tu proposición es falsa. Se basa en la fundación de colonias de recursos en clave. Eso es verdadero. ¿Qué significa esto de colonias? Mira, en el altiplano es muy difícil que tú puedas encontrar una diversidad importante de alimentos. ¿Por qué? Como te lo he dicho anteriormente, el frío y el sol del día matan cualquier planta. Imagínate, por ejemplo, una planta que es muy delicada como la planta del ají, que crezca en el altiplano. Imposible, primero por la zona rocosa o pedregosa donde se encuentran, que provoca el corte de las raíces de las plantas y provoca que mueran. Segundo, por el problema de que se queman las hojas de las plantas en el día y en la noche. Es por eso que se buscan lugares específicos. Por ejemplo, imaginemos que el clima para el ají es adecuado en Lima, ¿no es cierto? Lima produce ají. ¿Y qué hace con su excedente de producción? Con su excedente de producción es mandado ¿a dónde? Es mandado hacia el altiplano. Profesora, ¿pero por qué mandaría mi excedente de producción? ¿Qué está pasando con los tiahuanacos que yo tengo que darles algo para todos los meses o cada vez que yo cosecho mis productos del año? Lo que pasa es que tú estás unido por un vínculo religioso y dependes ideológicamente de ellos. Es por eso que a manera de tributo, a manera de honor, le entregas tu excedente de producción. Por ello, tu clave es verdadera. 4. Proposición número 4. Dice, el objetivo final era obtener la autarquía económica. Esto es verdadero en relación a que Tiahuanaco quiere ser autosuficiente. Tiahuanaco no quiere depender de otras sociedades. Profe, pero está dependiendo porque al final está recibiendo excedente de producción de diferentes sociedades. Sí es cierto, pero tienes que verlas como Tiahuanaco el centro y sus pequeños hijitos o sus pequeñas crías serían las sociedades de alrededor que están afianzadas a ellos por la religión. Esto provocaría que ya no dependiera de otras sociedades lejanas a ellos, que no tengan vínculo religioso. Los colonos mantenían su identidad étnica, también es cierto. Mira, si bien lo hemos visto, las sociedades dan su excedente de producción, jamás se llaman todos tiahuanaco. Pueden estar los collas, los lupacas, los aymaras, cada quien con su propia tradición, con su propio vínculo de sangre, con su propio vínculo de parentesco en sociedad. Eso no quiere decir que todos sean tiahuanacos. Todos tienen su propia identidad y están dentro de una sociedad más grande llamada tiahuanaco. Por ello, tu clave es la letra C, 3, 4 y 5. Pregunta número 18. Con respecto al origen de la etnia inca, esta procede del altiplano y son descendientes del estado tiahuanaco. Según las crónicas y la etnohistoria, fueron denominados puquinas o taipicala. No obstante, estos abandonaron el altiplano en el siglo XII debido a... Bien, hay varias causas por las cuales los incas,
los ahora conocidos como incas van a abandonar la zona del Taipicala. La primera son los cambios climáticos del siglo XII. Y la otra es la invasión de los pueblos aymaras de la zona del altiplano. Tú debes recordar, y yo te lo he dicho en la primera pregunta, que las sociedades de los intermedios, como los incas, porque los incas también pertenecieron antes a un intermedio, ellos formaron parte del intermedio tardío. Y en el intermedio tardío todas las sociedades estaban peleando por ser la más poderosa. Entre ellos están los chancas, los huancas, los reinos aymaras, los incas, entre otros. Los aymaras comenzaron a sacar del altiplano a los incas. Tuvieron que emigrar porque no tenían dónde vivir y es por eso que ellos van a salir del altiplano y luego van a vencer en el segundo intermedio y se van a convertir entonces en el gran imperio de los incas que tú conoces en el tercer horizonte. Tu clave entonces es la letra D, la invasión de los pueblos aymaras. 22. Los portugueses españoles fueron los primeros europeos que impulsaron los viajes de exploración durante la expansión europea en el siglo XV y XVII. Al respecto, es correcto afirmar, para hablar de los viajes de exploración, tú debes recordar que los viajes de exploración, tanto española como los viajes de exploración, tanto españoles como portugueses, tienen un origen, tienen una causa. Y esa causa es la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. ¿Recuerdas? Ellos habían tomado Constantinopla y cortaron la ruta de comercio. ¿Cuál ruta de comercio? Mira, lo habíamos visto. Esto es China, India, Egipto, Mesopotamia, entre otros. Esto es Bizancio o Constantinopla y esto es Occidente, o sea, Portugal, España, Francia, ¿ya? Ahora bien, Occidente depende de la ruta que vemos aquí, ¿no? Para traer sus productos de la China, de la India. Mira, de la China venía la pólvora, el papel, la tinta. De la India, por ejemplo, las especies como la canela, el clavo de olor, muy importante para la alimentación de los europeos, teniendo en cuenta que muchas de ellas, como por ejemplo la cúrcuma, el quión, el clavo de olor, la canela, son especies que le van a dar no solamente buen sabor a la comida, sino que también son digestivos. Recuerda tú que en Europa de estos años no hay una técnica, por ejemplo, para poder matar animales degollándolos. Normalmente se enterraban los animales, el animal moría a golpes, y se enterraba el animal por unos 3 o 4 días para que los poros se dilataran y al dilatarse los poros podrían salir las plumas con facilidad. No había, por ejemplo, la técnica del pelado. Esa técnica del pelado de las aves es una técnica americana, con agua caliente, ¿no? Entonces ellos hacían que los poros se dilataran y esto provocaba que los pudieran pelar, pero eso también provocaba en los animales que la carne se putrefacta. Para evitar eso, el mal olor, el mal sabor y la mala digestión, se utilizaban la cúrcuma, el quión, la canela, el clavo de olor, las especias, etcétera, etcétera. La pimienta, el comino, ¿no es cierto? Ahora, estos elementos son importantes para su vida. Si se corta la ruta de comercio, ¿cómo llegarían estos a Occidente? Y ahí aparecen algunos locos para la época, entre ellos Christophus Columbus o Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, que va a intentar ir a Oriente por Occidente, dando la vuelta, ¿no es cierto? Entonces él va a dar la vuelta y va a intentar llegar a la China. En ese interín, ¿no es cierto?, vas a encontrar tú que se va a topar con América, llega a la conquista de América, pero también hay otras formas de querer llegar al Asia para traer esas especies, como por ejemplo bordear el África. Lo primero que se hizo inclusive fue eso, ¿no? Bordear las costas del África para ver si en algún momento podíamos llegar a esas especies o tal vez podríamos llegar también, ¿no es cierto?, a tener otros elementos que pudieran suplir estos que nos faltaban. Por ello es que tu clave es la letra D. Exploraron al inicio las costas del África.
Pregunta número 23. La Reforma Protestante en Alemania fue impulsada por Martín Lutero y tuvo como motivación una serie de cuestionamientos en la Iglesia Católica. Una afirmación que se puede hacer al respecto es: bien, debemos recordar que Martín Lutero se rebela en contra de la Iglesia Católica no para eliminar la Iglesia Católica. En ningún momento está buscando eso. Lo que él quiere es hacer cambios importantes dentro del sistema eclesiástico. ¿Qué diferencia hay entre hablar de la Iglesia Católica o de la religión católica y del sistema eclesiástico? Son dos cosas diferentes. La religión católica implica la fe, ¿no?, la deidad y la devoción que alguien le puede tener a la religión. Pero el sistema eclesiástico es aquel sistema de jerarquías que hay dentro de la Iglesia Católica, como más o menos el sistema administrativo, donde hay curas, obispos, arzobispo, cardenal. Eso es lo que no quería Lutero. Lutero está cansado de que hayan cura de parroquia, obispo, arzobispo, cardenal, papa. ¿Por qué? Porque cada escalón es una pérdida de identidad. Cada escalón es ganar corrupción. Ah, yo tengo el poder, yo te cobro. Te vendo indulgencias, te cobro el perdón, ¿no es cierto? Te cobro el bautismo, te cobro el matrimonio. En eso se había convertido la Iglesia Católica, en un lugar donde se podía sacar dinero. Es por eso que Martín Lutero se rebela en contra del sistema eclesiástico de la Iglesia Católica. Nunca quiere romper con ellos. Ahora bien, los cambios tienen que venir de manera sustancial. No solamente tienen que venir por el lado de cambiar el sistema eclesiástico, sino también de cambiar otras formas, como por ejemplo el monopolio de la Iglesia Católica a través de la Biblia, a través de las misas, a través del idioma latín, y todo esto va a ser apoyado por una corona que ha sido dejada de lado por la Iglesia Católica, que es la corona alemana. Los príncipes alemanes van a apoyar las ideas de Martín Lutero e inclusive lo van a salvar de varias represalias que va a tomar la Iglesia Católica, una detrás de la otra, ¿no?, en su contra. Es por eso que tu clave es la letra C. El Lutero contó con el apoyo de los príncipes alemanes. Número 26. La economía colonial se basó en el trabajo indígena y explotación de materias primas. Al respecto, podemos afirmar que, bien, cuando hablemos de la economía colonial, nos referimos, ¿no?, a la base de esta producción, y la base de la producción es la mano de obra indígena. ¿Y quién propone esto de que la mano de obra indígena sea la base de la economía? Recuerda el virrey Toledo. El virrey Toledo propone, ¿qué cosa? La mita, también las reducciones, ¿no? También propone un sistema de pago en tributo. Nunca olvides esa palabra, tributo. Tributo significa impuesto indígena. Solamente los indígenas en el virreinato pagan tributo. Y lo propone en monedas. Recuerda que antes los indígenas en el Imperio de Tahuantinsuyo también están acostumbrados a pagar tributo. Pero ¿no?, lo hacían en excedente de producción. Aquí sería en monedas. Bien. Por otro lado también, recuerda, la mita es básicamente minera y es lo que en los primeros siglos del Virreinato del Perú, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, se va a constituir como el pilar más importante de la economía colonial. Es por eso que tu clave es la letra A. La mita fue la más importante forma de explotación indígena. Es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. Immanuel Kant, 1994, Filosofía de la Historia, México, Fondo de Cultura Económica. Complete el siguiente párrafo perteneciente al libro Filosofía de la Historia de Immanuel Kant, del año 24 al año 4, donde nos ofrece el concepto de la ideología más destacada en Europa Occidental durante el siglo XVIII.
Cuando hablamos de Immanuel Kant, hablamos de uno de los más importantes exponentes de la Ilustración, filosofía, ya sabe, desarrollada de manera muy importante en el siglo XVIII, en donde nos propone la idea de la soberanía popular, es decir, un gobierno desde el pueblo y para el pueblo. Además también de una identidad de una sociedad, una identidad nacional, y también del uso de la razón y el término de antiguo régimen, que nadie gobierne por ti. Tú, con el uso de la razón y con la idea de que tu poder es innato, porque recuerda que todos tenemos un ki. ¿Te acuerdas del ki? ¿No es cierto? En donde cada uno tenía la posibilidad de gobernar y ser gobernado. Soberanía popular. Es por eso que tu clave es la letra D, Ilustración. Pregunta número 29. Teniendo como referente comparativo y de análisis la coronación de Carlomagno por el Papa León III en la Navidad del año 800 y de lo visto en clase acerca de la Ilustración, ¿qué se puede inferir a partir de la siguiente pintura que grafica a Napoleón Bonaparte colocándole la corona de emperatriz de Francia a su esposa Josefina? El pintor Jacques-Louis David, la consagración del emperador Napoleón y la coronación de la emperatriz Josefina del 2 de diciembre de 1804. Bien, recuerda que a la entrada de Napoleón Bonaparte y por supuesto como consecuencia de la Revolución Francesa, porque, y aquí hacemos un paréntesis, ¿no es cierto?, tú sabes perfectamente que Napoleón Bonaparte tiene un gobierno llamado el Imperio Napoleónico, que es la última parte de la Revolución Francesa. Estamos monarquía, república, imperio. Al final de la república aparece el consulado, en donde Napoleón gobierna. Napoleón se queda borrachito de poder, se llena de mucho poder y convierte su gobierno en un imperio. Ahora bien, como parte de las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Vas a encontrar que lo que se busca es eliminar el poder monopólico de la Iglesia Católica, un poder que supuestamente proviene de Dios a través del providencialismo que lo hemos visto en la Edad Moderna, ¿no es cierto?, en donde la Revolución Francesa busca cortar el poder auténtico providencialista de la Iglesia Católica. ¿Y cómo hace esto? Evitando la coronación. ¿Por qué? Porque es simbólico también. Si la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, corona a un emperador, quiere decir que el poder del Papa y de la Iglesia Católica está sobre el poder del rey. En el caso de los imperios, eso no es posible. Es siempre el poder del emperador el que está sobre la Iglesia Católica. Es más, la Revolución Francesa ya ha anulado esa idea de que la Iglesia Católica tenga el poder supremo en todo, porque recuerda que ahora el poder supremo no lo tiene la Iglesia Católica, sino lo tiene el pueblo, que ha sido interceptado por el gobierno de Napoleón en el imperio. Es por ello que tu clave es la letra B. Ahora es el Estado que tiene la autoridad y no la Iglesia para intervenir y conferir poder. 33. Don José Canterac, teniente general de los Reales Ejércitos de San Martín, encargado del mando superior del Perú, por haber sido herido y prisionero en la batalla de este día del excelentísimo señor virrey don José de la Serna, habiendo oído a los señores generales y jefes que se reunieron después que el ejército español ha tenido que ceder el campo a las tropas independientes, he creído conveniente proponer y ajustar con el señor general de división de la República de Colombia, Antonio José de Sucre, comandante en jefe del Ejército Unido Libertador del Perú. Capitulación de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. A partir de la lectura del texto anterior, se puede inferir que se trata de... Cuando hablamos de la capitulación de Ayacucho, capitulación significa para la República el término de una guerra, en este caso el término de la guerra de independencia, ¿no es cierto? En cambio, capitulación para el virreinato significa permiso. Las capitulaciones más conocidas son la de Santa Fe, que es en la que Cristóbal Colón pide permiso a los reyes de España para poder venir a América, lo que él no sabía que era América,
y la capitulación de Toledo, que es el permiso que pide Pizarro para llegar al Tahuantinsuyo. Entonces, por otro lado, la capitulación de Ayacucho es el final de la guerra de independencia y la libertad para el Perú, lo cual tan cierto no es, porque vamos a terminar dependiendo económicamente, ya no de España, pero ahora sí de Inglaterra, aunque dejamos un pedazo todavía de deuda con España. Por otro lado, esta capitulación de Toledo, esta capitulación de Ayacucho representa la rendición del ejército independentista. Profesora, ¿por qué me habla de una rendición del ejército independentista? ¿No se supone que ganamos la guerra de independencia? En términos técnicos, sí, pero hubieron muchos elementos que tuvimos que sacrificar para poder ganar la guerra de independencia. Entre ellos autodenominarnos perdedores en el campo de batalla y que por una gracia especial España nos estaba dando la libertad, pero que en realidad no la merecíamos. Además, también se da la rendición del ejército independentista, aparece la capitulación de Ayacucho y también esta capitulación obviamente se firma posteriormente a la batalla de Ayacucho porque es el final, ¿no? Es por ello que tu clave es la letra B. 2, 3, 5, ¿no? Pregunta número 34. Durante el primer militarismo se firmaron una serie de tratados y contratos en diferentes gobiernos. Relaciones según corresponda. Bien, aquí vamos a recordar un poco del inicio de la República, ¿no? El Tratado de la Rea-Gual de 1929 le pone fin a la guerra contra la Gran Colombia. Esta guerra que había comenzado en el gobierno de José de la Mar y que tuvo como pretexto la invasión de Gamarra a Bolivia, ¿no es cierto?, que al final era simplemente un pretexto, porque la causa principal de la guerra contra la Gran Colombia eran los países unidos de Ecuador, Colombia y Venezuela, que se buscaba que el Perú entregara Tumbes, Jaén y Maynas, pero al final no le entregamos los territorios y finalmente firmamos la paz con la Gran Colombia. El contrato GIPS es este contrato que va a regular el sistema de guano de consignación frente al guano, ¿no? Y tú recuerdas que en la prosperidad falaz nosotros tuvimos varios intentos de venta de guano. El primer intento de venta de guano fueron los arrendamientos, que eran estas formas personales en donde se vendía el guano que no dio resultado. Luego el Estado peruano ya no quería hacer contrato con cada persona de manera individual y es por eso que exigió que se juntaran en algo así como una cooperativa, en algo así como una representación única de todas las personas que vendían el guano y eso se le conoce como el contrato con la Casa GIPS. La Casa GIPS era la que daba la cara al Estado y todos los consignatarios pagaban a esta casa para poderse hacer acreedor al guano y de esta manera venderlo en Europa. También el Tratado Herrera da Ponte y Ribeiro de 1851, que es el convenio entre el gobierno peruano y el Brasil para la libre navegación comercial por el Amazonas. Es decir, Brasil tendría salida por el Amazonas para sacar sus productos, tanto por el Océano Atlántico como por el Océano Pacífico. Por otro lado, también recuerda el Tratado de Banco Pareja de 1865, es básicamente el compromiso peruano de pagar la deuda que tenemos desde la independencia. Recuerda que habíamos quedado con un pedazo de deuda. Ese pedazo nos comprometemos a pagarlo en un periodo, en un corto plazo, después de la guerra, nos comprometemos a pagarlo antes de la guerra contra España. Además, también tienes el contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus es este contrato de venta monopólica del guano. Habíamos pasado por los arrendamientos, no funcionaron. Pasamos por las consignaciones, tampoco funcionaron, porque en las consignaciones, en la Casa GIPS, encontrábamos a los Pardo, a los Prado, que eran familias muy importantes en Lima y que normalmente pasaban por encima de la autoridad. Si ellos querían, pagaban. Si no querían, no pagaban. Y eso le ocurrió mucho al gobierno peruano. Entramos en crisis económica. Además, el guano se vendía a muy buen precio en Europa. Luego comenzó a bajar porque los europeos, sobre todo los ingleses, empezaron a producir un fertilizante artificial
¿no? Que tenía como base el salitre y por lo tanto el precio del guano cayó. Es por eso que el Perú, con todas las deudas y este problema en Europa, decidió coger todo el guano y venderlo directamente a la casa judío-francesa Dreyfus, dándole el monopolio comercial de todo el guano. Es decir, se le quitaría el guano a los consignatarios y se le entregaría a la casa Dreyfus, y los Dreyfus se comprometieron a pagar la deuda externa, lo cual nunca hicieron, y a darnos anualidades de 88.000 libras esterlinas cada una, pero esto se logró solamente en una primera etapa. Nos dieron un primer pago, ¿no? Y con esa plata, Balta hizo los ferrocarriles, que luego ya tú vas a saber que son la modernidad para Lima de la época, y este es el cambio drástico que encuentra en la venta del guano de consignaciones a monopolio. Por ello, tu clave es la letra A. Pregunta 36. Adorada María Josefa, esta será seguramente una de las últimas noticias que te llegarán de mí, porque cada día que pasa vemos que se acerca el peligro y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes. Los días y las horas pasan y las mismas como golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar, engrandecida con un puño de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayos en el combate, para no defraudar al Perú. ¿Qué será de ti, amada esposa, tú que me acompañaste con amor y santidad? ¿Qué será de nuestra hija y su marido, que no me podrán ver ni sentir en el hogar común? Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado su incapaz conducta. La sentencia que nos aplicará el enemigo: nunca reclames nada para que no se crea que en mi deber... Nunca reclames nada para que no se crea que mi deber tuvo precio. Besos para ti y Margarita. Abrazos a Melvin. Francisco Bolognesi Cervantes, Arica, Perú, 22 de mayo de 1880. Este fragmento es solamente un extracto de la carta que envía Francisco Bolognesi a su esposa Josefa. Francisco Bolognesi, uno de los más grandes participantes de la Guerra del Pacífico, tú lo sabes bien, era una persona mayor de 60 años, y me preguntarás, profesora, ¿qué hacía Bolognesi con más de 60 años en la Guerra del Pacífico? Era un militar retirado. Bueno, tú tienes una concepción del ejército diferente a la del siglo XIX. En el siglo XIX, no todos los que pertenecían al ejército peruano o peleaban en sus filas eran militares de carrera. Por ejemplo, Bolognesi, si bien es cierto, tuvo una preparación militar. Antes de ser militar era un comerciante, hijo de italianos, ¿no? Y de allí le viene esta idea del romanticismo. Recuerda que cuando vimos la semana número 13 vimos el nacionalismo, y dentro del nacionalismo la ideología del siglo XIX llamada romanticismo, que era la que ensalzaba el buen nombre de los países y que inclusive te impulsaba a dar tu propia vida por el lugar que te vio nacer. Bolognesi nació en el Perú, vivió mucho tiempo en Arequipa, fue comerciante, luego se convirtió en un militar, y a determinada edad tú podías entrar o salir del ejército. En esa época no había ningún problema, no es como ahora que, bueno, te dan de baja y ya no puedes volver al ejército. En esa época no, muy joven lo podías dejar, muy viejo lo podías dejar, podías entrar, podías salir, no había ningún problema. Otro militar de carrera en esa época era Miguel Grau, ¿no? Miguel Grau, un marino, no solamente dedicado al ejército, también se había dedicado en algún tiempo al Senado peruano, a incursionar en la política. Otro que era también un militar de carrera era Cáceres, ¿no? El mariscal Cáceres va a ser uno de los personajes más importantes durante la Guerra del Pacífico, que también va a entregar todo por el Perú. Pero así como hay militares de carrera, así como hay gente que se preparó para el ejército peruano, también habían muchas personas que no tenían una preparación castrense, digamos, de planta, ¿no? Allí tenemos, por ejemplo, aquellas personas que compraban
su título de militar en el ejército peruano, como el ya conocido Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte era un militar de solamente 33 años que se iba a casar con su prima hermana la señorita Timotea Bernal. Él era un salitrero millonario, su mamá era dueña de salitreras en la zona de Tarapacá, y es por eso que él entra en la Guerra del Pacífico, y así como él, muchas personas, como por ejemplo Belaúnde, que es el compadre de Pierola. Pierola quiere que acabe la Guerra del Pacífico porque a los civiles no les conviene. Entonces, muchos de esos intereses personales de aquellas personas que no eran parte del ejército peruano y que no sentían esa idea del romanticismo, como Bolognesi y como Cáceres, impulsaron a esas personas que no pertenecían al ejército a salir del Perú. Muchos de los señoritos bien de Lima, de los señoritos bien del sur del Perú, que eran millonarios, comenzaron a irse, o lo que en este caso habla Bolognesi, a fugarse, ¿no? Esta fuga implicaba una deshonra, un deshonor, una falta de nacionalismo. Entonces, él va a exponer en esta carta, lo primero, que hay gente que se escapa porque el romanticismo no está bien fundado en el Perú. Segundo, que las tropas peruanas, que si bien es cierto, en esta época no hay un ejército que sea profesional, la gente que va a la Guerra del Pacífico es gente que por su propia iniciativa está entregando todo lo que tiene para el Perú. Debes recordar que en Arica muere todo el ejército o la tropa que está preparada. Con decirte preparada me refiero a que ya han participado antes en una guerra. En la campaña de Lima somos los vecinos de Lima los que vamos a defender nuestras casas, nuestras familias, nuestras mujeres, todo. En el caso de Arica, es gente que tiene un poco más de preparación militar, pero que no forma parte de un organismo castrense que tenga armas, que tenga buen uniforme. Eso no existe en el Perú. Pero aún así quieren dejar todo por el Perú por esta idea del romanticismo que también acompaña a Bolognesi. Entonces, varias cosas aquí. Uno, está en juego el honor. Dos, está en juego esta fuga de las personas que no pertenecen al ejército. Y tercero, la entrega de los soldados. A partir de la carta anterior se puede inferir que Francisco Bolognesi pretendía rendirse ante la superioridad numérica del ejército chileno en ningún momento. Con el romanticismo, te estoy diciendo, él va a defender hasta el último cartucho, como él decía, ¿no? La integridad de su país. También dice la incapacidad de la clase política de ese entonces llevó a cabo. La capacidad de la clase política de ese entonces llevó a la pérdida del Morro de Arica. Efectivamente, te hablé hace un momento del famoso Belaúnde, que es el compadre de Pierola. Belaúnde y Pierola están convencidos que la Guerra del Pacífico debe terminar. ¿Por qué? Porque recuerda que Pierola entra a ser presidente del Perú durante la Guerra del Pacífico por un golpe de Estado que le da al gobierno de Prado, que se ha ido a comprar armas a Europa y nunca ha regresado, ¿no es cierto? Prado se ha ido, ha dejado en su lugar a Luis Lapuerta, ¿no es cierto? A Lapuerta técnicamente Pierola le da un golpe de Estado, lo saca del gobierno, pero él está apoyado, Pierola, está apoyado por el Partido Civil. El Partido Civil era el partido que controlaba, que gobernaba el Perú. Esa clase dirigente, esa clase gobernante llamada Partido Civil y encabezada por Pierola y su amigo Belaúnde, eran los que no tuvieron el manejo político y tampoco quisieron la victoria del Perú, y es por eso que tenemos tantos problemas en la Guerra del Pacífico. Es por eso que tu proposición número 2 es correcta. Los soldados y oficiales en Arica decidieron pelear hasta el final para no defraudar al Perú. Eso es cierto, aplicando la ideología del romanticismo que ya habíamos comentado, ¿no? Y la ya tan conocida frase de Bolognesi, ¿no? Cuando el general de la Cruz Salvo llega a la Casa de la Respuesta, famosa Casa de la Respuesta que tú conoces seguramente, ¿no? Y le pregunta que si él se quiere rendir, y él le dice que no se va a rendir, que esa plaza, o sea, el lugar en donde ellos están acantonados, no se rinde, que Arica no se rinde y que el Perú sigue en la guerra, aunque la clase política no quiera, aunque los Prado, aunque los Pardo, aunque los Billinghus, aunque los Pierola no lo quieran, ¿no? Ellos van a seguir en la guerra. Bien, es afirmativa. Entonces, el número 4 dice,
Como Bolognesi no tenía nada que perder, decidió inmolarse en el Morro de Arica. Disculpa, Bolognesi tenía mucho que perder. Bolognesi era dueño de varios negocios en Lima, y no solamente en Lima, también en Arequipa. Tenía que perder, por supuesto que tenía mucho que perder, no solamente su vida, sino sus negocios, sus hijos. Dos de los hijos varones, uno de 15 años y uno de 21, mueren en la Guerra del Pacífico, hijos de Bolognesi. Entonces él está entregando todo por esta guerra y su esposa, Josefa, lo va a acompañar en el interín. Es por eso que tu clave sería la letra C, 2 y 3. Se considera que una de las causas principales para el ascenso del nazismo fue, de los años 30, que empobreció a la población alemana, lo que se expresó en el crecimiento de los miembros del partido nazi. Bien, aquí estamos hablando de un periodo conocido como el periodo entre guerras. Nos referimos al periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenemos en este periodo a nivel internacional? Tenemos en el año 22 la creación en Europa de Oriente, la creación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, después de la victoria de los ejércitos blanco y rojo durante la Revolución Rusa. Por otro lado, también en el año 24, la muerte de Lenin, creador, ideólogo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En el año 29, el famoso crack del 29, o también conocido como el Jueves Negro o la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street. Y en el año 33, producto del crack del 29, el ascenso del mal o la llegada de Hitler al poder, ¿no? Y por supuesto el ascenso de los nazis. Bien, nos hablan de los años 30 y uno de los elementos y sucesos más importantes del siglo XX, en este caso es el crack del 29, ¿no? El crack del 29 es esta crisis económica que golpea muy fuerte a los Estados Unidos y no solamente golpea a Estados Unidos. Recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en una potencia económica, esa potencia económica que va a asegurar el buen desarrollo de países tanto de Europa de Oriente como de Europa de Occidente. En el caso de los países de Europa de Occidente está Alemania. Alemania dependía económicamente del desarrollo económico de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos entra en crisis económica. ¿Por qué entró en crisis económica? Ya lo sabes tú, por la sobreproducción y la especulación financiera dentro de su sistema económico. Los locos años 20 hicieron que los estadounidenses comenzaran a producir, pero sin un respaldo de pago efectivo. Se hacía todo a crédito y esto provocó que ellos llegaran a una crisis económica que afectó a países europeos, como te acabo de decir, y también afectó a países americanos, como el Perú, por ejemplo, durante el gobierno de Leguía, ¿no? Recuerda tú que va a ser una de las causas por las cuales caiga el gobierno de Leguía. Bien, este crack del 29 entonces empobreció a la sociedad alemana, lo cual fue aprovechado por el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, ¿no? Y esto va a provocar el famoso y ya conocido ascenso del mal, ¿no es cierto? Por ello tu clave es la letra B, la Gran Depresión económica. Pregunta 39. Durante el gobierno de Luis Sánchez Cerro, del 31 al 33, el Perú se caracterizó por una crisis generalizada producto del impacto de la Gran Depresión internacional en el país. Para enfrentar esa crisis se decidió. Bueno, vamos a remontarnos un poquito a cuáles fueron las decisiones en Estados Unidos que se tomaron para la reactivación económica de ese país después del crack del 29. ¿Qué se hizo? Recuerda tú que aparece un programa del gobierno de Franklin Delano Roosevelt que se llama el New Deal. El New Deal es un programa en donde la economía ortodoxa de los Estados Unidos dejaría de serlo para convertirse en una economía de tipo heterodoxa. ¿Qué diferencia hay entre las dos? En la primera, el Estado no interviene. En la segunda, el Estado controla los precios, subsidia, crea empleos,
para diferentes obras públicas. Hace entonces una suerte de reconstrucción desde el Estado de la economía nacional. Eso que se hizo en Estados Unidos y que dio resultado también se quiso hacer en el Perú. ¿Cómo se hizo? A través de la misión Kemmerer. La misión Kemmerer proponía dejar la economía de tipo ortodoxa del Perú, en donde el capital norteamericano, que ahora ya no existía en el Perú porque los norteamericanos se llevaron su capital, ¿no es cierto? Ese capital sería reemplazado por el Estado peruano y sus nuevas industrias, ¿no? Y el Estado intervendría todo el tiempo en las industrias controlando precios, creando formas o fórmulas generales para la reactivación del Perú. O sea, crear una economía de tipo heterodoxa. Es por ello que el Perú buscaba implementar una nueva forma Es por ello que el Perú buscaba implementar una nueva forma de organización económica a través de esta misión de 1931. Por eso es que tu clave es la letra C, convocar a la misión Kemmerer de 1931. Pregunta número 42. Uno de los eventos más importantes en el continente asiático durante el siglo XX fue la Revolución China. Este evento de gran envergadura tuvo diversas causas, dentro de las cuales está. Mira, primero vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. La Revolución China está dentro de un periodo llamado Guerra Fría. Profe, ¿cuándo empieza y cuándo termina la Guerra Fría? La Guerra Fría empieza inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se vuelve bipolar. Eso quiere decir que hay dos polos de desarrollo. Uno va a ser el bloque capitalista y el otro va a ser el bloque comunista. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y sus pequeños amiguis, sus pequeños amiguitos de siempre. Uno es Francia, el otro es Inglaterra y Estados Unidos. Y por otro lado también está el bloque comunista, que es el bloque liderado únicamente por la URSS. La URSS va a ser la que quiera aumentar su influencia en toda Europa oriental. Bien, ¿cuándo termina, profesora, la Guerra Fría? Termina con la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que la Guerra Fría es un periodo de guerra indirecta. ¿Entre quiénes? Entre los dos grandes bloques, entre Estados Unidos y la URSS. Para que haya una guerra, tienen que haber dos bloques. Cuando se desintegra la URSS, ya no existen los dos bloques, ya no hay rivalidad, ya no tiene por qué haber guerra. Es por eso que Estados Unidos se queda como el amo y señor de todo el mundo en cuanto a la economía y por ahí también su influencia política y militar. Es por eso que termina la Guerra Fría. Ahora, dentro de la Guerra Fría, ¿qué tenemos? Tenemos varios episodios, entre ellos la Guerra de Corea, la Revolución Cubana, tenemos también la Guerra de Vietnam, la crisis de los misiles, la Revolución China, la crisis berlinesa, la construcción del muro de Berlín y por supuesto la desintegración de la URSS. De todos estos hechos importantes nos hemos reunido por la Revolución China. Una de las causas para la Revolución China es la ambición de Estados Unidos y la URSS por expandir su poder. Esta expansión del poder tiene que ver con el apoyo que Estados Unidos y la URSS les dan a los países asiáticos y africanos en la descolonización para que puedan independizarse. Bien, otra de las causas por las cuales se da la Revolución Rusa también, otra de las causas por las cuales se da la Revolución China también es el problema del campesinado, de la explotación del campesino, y por otro lado también es el problema
del tipo de gobierno, que es un tipo de gobierno imperialista, que no respeta los derechos, que tampoco respeta a las personas, y es por esto que estalla la revolución con dos líderes, ¿no? Uno es Chiang Kai-shek y el otro es Mao Zedong o Mao Zedong, que van a pelear entre ellos por el poder y finalmente van a aparecer dos Chinas, ¿no? Una es la República Popular China, que está apoyada por la Unión Soviética, y la otra es la China nacionalista, que hoy es la isla de Taiwán, que está apoyada por Estados Unidos. Es por eso que una de las causas principales para la Revolución China es el mundo bipolar y la Guerra Fría. Por ello, tu clave es la letra D. Pregunta número 44. La Guerra del Golfo Pérsico fue el primer conflicto armado librado por Estados Unidos como única superpotencia mundial al terminar la Guerra Fría. Una de sus consecuencias fue, mira, el interesante tema de la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo, liderada entre el año 90 y el año 91, fue una guerra diferente a las demás. Primero, porque Estados Unidos, como te dice tu pregunta, es la única potencia mundial, ¿no? Y la que afianzaba su poder y creía que podía llevar la paz a todo el mundo, según la ONU. Por otro lado, también es la primera guerra televisada a nivel internacional, ¿no? Porque aunque tú no lo creas, la Guerra del Golfo se vio en el Perú. Muchos canales con programas de domingo podían pasar extractos de la Guerra del Golfo y la gente podía enterarse minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, la Guerra del Golfo Pérsico tiene causas varias. La causa más importante es la obtención del petróleo. ¿Qué está pasando aquí? Mira, para la década de los 90 existe una agrupación en Medio Oriente llamada la Liga Árabe, liderada por Saddam Hussein, ¿no? Que están organizando o agrupando a todos aquellos países que tengan reservas de petróleo en Medio Oriente. Entre ellos estaba Kuwait. Si tú ves en el mapa, Kuwait e Irak están en frontera, ¿ya? Ahora, esta frontera compartía el 15% de las reservas netas de petróleo del mundo. Un pedazo de tierra que para Estados Unidos es como el paraíso, porque recuerda que Estados Unidos, que ahora es una gran potencia internacional, que es la única, ¿no es cierto?, va a necesitar de mucho petróleo para que su industria crezca y afianzar su poder tanto económico como industrial. Entonces, Kuwait no está de acuerdo con algunos parámetros que pone la Liga Árabe, como por ejemplo sus parámetros religiosos. Tú ya sabes que el Islam está dividido en dos sectores, los chiitas y los sunitas, ¿no? Los sunitas son los recalcitrantes y los chiitas son los que permiten el acceso de las mujeres a la universidad, el acceso de las mujeres a la libertad, ¿no? Los kuwaitíes son sunitas y ellos no permitían esto. Es por eso que no se quieren adherir a la Liga Árabe. Esto provoca que Irak los invada. Cuando Irak invade Kuwait es la oportunidad de oro de Estados Unidos para entrar en la guerra, ¿no es cierto? Estados Unidos interviene en la invasión de Irak a Kuwait y lo que hace es invadir el territorio kuwaití con la premisa de llevar la paz mundial, ¿no? Finalmente, el escenario político y el escenario militar se ponen en contra de Estados Unidos por la superioridad militar de los iraquíes y Estados Unidos arma una liga donde se encuentran 36 países, más Estados Unidos, más la ONU, todos en contra de Irak, ¿no? Para sacarlo del territorio kuwaití. ¿Se logra, profesora? Sí se logra. Estados Unidos se afianza militarmente en Kuwait con el objetivo de que Irak no lo vuelva a invadir, con el objetivo de que Irak no vuelva a invadir Kuwait. Ahora bien, Estados Unidos obviamente no quiere solamente la paz mundial, Estados Unidos quiere el petróleo de Kuwait y se afianza militarmente desde el año 91 hasta el año, escúchalo bien, 2013. Estados Unidos tiene bases militares en Kuwait desde el año 2013, con la misma idea que te digo, de preservar la paz mundial, pero finalmente está extrayendo petróleo de esa zona, ¿no? Por otro lado, también está el temor de Estados Unidos de una explosión nueva de guerra por la existencia de Saddam Hussein. Tú ya sabes que en la Guerra del Golfo, Estados Unidos tenía un presidente que es George Bush, pero es George Bush padre,
y está por el otro lado Saddam Hussein. Se odian a muerte porque durante la guerra del Golfo, que fue televisada, Estados Unidos pasó una gran vergüenza internacional después de todo lo que ocurrió y cómo Irak lo enfrenta. Se hacen varias cosas después de la guerra. Primero Estados Unidos les quita todas las armas, hace un desarme completo del ejército, también desarticula el ejército, también obliga a pagar una penalidad a los iraquíes a nivel internacional, y esto los debilita. Ahora, esa debilidad está reforzada desde el lado de los iraquíes, porque está bien, ya no tienen armas de destrucción para las guerras, pero tienen un arma que los estadounidenses van a tenerle mucho miedo hasta el día de hoy, y es por eso que han sacado sus bases militares, porque se hablaban de armas biológicas, de enfermedades que desde Irak podían atacar a Estados Unidos, y en la mitad de la década anterior, por ejemplo, vas a encontrar que en Estados Unidos se desarrollan psicosociales con el tema del anthrax, que se decía que directamente había venido desde Irak y se le echaba la culpa a Saddam Hussein. Por eso, en la década anterior, vas a encontrar que George Bush, el hijo del presidente de la guerra de Irak, ¿no? Va a perseguir a muerte a Saddam Hussein hasta que lo matan, ¿no? Y luego Estados Unidos va a hacer una política internacional un poco menos agresiva, pero manteniendo sus bases militares y afianzando su poder militar en todo Medio Oriente. Por ello, tu clave es la letra B. Pregunta número 45. Durante el primer gobierno de Alan García, del año 85 al año 90, se inició la profundización de la crisis económica, a pesar de una aparente recuperación en los primeros 2 años. A partir de 1988, la crisis inició debido a... Mira, es cierto que en el gobierno de Alan García hubo una crisis muy fuerte en el Perú, una crisis económica, pero no solamente económica, también política y por supuesto también una crisis a nivel industrial. Lo que también hay que rescatar es que la crisis no aparece en el gobierno de Alan García. La crisis económica se profundiza en su gobierno porque lo veníamos trayendo desde antes, ¿no? Por ejemplo, el gobierno nacionalista, industrializador de Velasco Alvarado es el primero que comienza a sentir la gran pegada de esta crisis económica, porque no estamos comprando ni vendiendo nada. Estamos en una economía de sector, en una economía estilo Robinson Crusoe o de estilo autárquica, en donde el Perú no podía mover sus capitales y eso le provocaba crisis económica. Luego viene el gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Y en el gobierno de Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, nos va a golpear algo muy fuerte, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño en el año 83, ¿no? Va a ser uno de los principales factores para la crisis económica del Perú, y bueno, esta crisis se profundiza, tú ya sabes, en el gobierno de Alan, que lo vamos a tocar en este momento. Mira, los 2 primeros años del gobierno de Alan García, todo parecía un cuento de hadas, una ilusión bien pensada. ¿Y sabes por qué? Porque tú date cuenta, el APRA ha sido creado en el año 27 en México y ha pasado el tercer militarismo, ha pasado la primavera democrática, la convivencia, ha pasado el gobierno de Bustamante y Rivero, ha pasado el gobierno de los militares, y en todo ese tiempo el APRA ha buscado el poder y no lo ha logrado. Tú acuerdas nomás de la ley de emergencia, la ley de seguridad interior, que no les permitían, la ley de la cifra repartidora, que no les permitían llegar nunca a la presidencia, y que inclusive se nombró a Víctor Raúl Haya de la Torre como el presidente moral del Perú porque nunca había podido llegar a las elecciones. Entonces ahora imagínate, muerto Víctor Raúl y queda su discípulo, su delfín, que es Alan García Pérez, ¿no? Y él sale elegido en el año 85, el APRA no podía perder la oportunidad de convertirse en un partido popular, que lo era porque era un partido de masas, pero su popularidad debería surgir como la espuma. ¿Por qué? Porque era la primera vez que estaban, después de muchos años, en el gobierno del Perú y deberían hacerlo bien. La gente no debería tener problemas con eso. Los 2 primeros años el gobierno de Alan, ¿qué hacía? Subsidiaba precios. Tú no te dabas cuenta. Una lata de leche en la época, bueno, de leche que sí era leche, ¿no? De la época,
costaba, imagínate el cambio, 5 soles, ya, al cambio de la moneda actual, 5 soles. Pero era muy caro para poderla vender a ese precio a la población. Así que el gobierno la vendía a 2 soles. Y en los otros 3 soles iban por la cuenta del Estado. Tú nunca te enterabas de eso. El Estado te subsidiaba los productos de primera necesidad, el Estado te subsidiaba los servicios, el Estado te daba trabajo. A personas que ni siquiera habían terminado la primaria, las ponía a trabajar, por ejemplo, de empleados en un banco. El Banco Popular del Perú, para el año 85, entre el año 85 y el año 90, aumentó 70% de los empleos o la burocracia que el gobierno de Alan García puso. Por ejemplo, en un sector o en una sección en donde debería trabajar un contador y una secretaria y un conserje, trabajaban 2 contadores, 5 secretarias y 2 conserjes. ¿Por qué? Porque los que sobraban, o sea, los que estaban trabajando de más allí, tenían su carnet aprista. Y el APRA promovía el trabajo para que la gente estuviera feliz. Inclusive le subió el sueldo a los maestros, a los policías. Sí, el gobierno de aprista hizo eso. Ahora, ¿de dónde sacaba la plata? De las reservas de dinero que tenía el Perú en el BCRP, ¿no? Entonces, todo eso provocaba una ilusión, pero eso no era real. Poco a poco, eso se fue notando. ¿Qué pasó después? Después el gobierno de él, cuando se vio en crisis económica, dijo, nosotros tenemos que estamos en un problema como el del año 29 de Estados Unidos, como el crack del 29. Entonces nosotros tenemos que salir de la crisis. ¿Cómo lo hacemos? El New Deal peruano aparecía con la aplicación de las medidas heterodoxas para una economía de gobierno. O sea, Alan García proponía que en la economía del Perú el Estado interviniera. O sea, que subsidiara precios, que subsidiara productos, que controlara precios, ¿no? Y allí aparece el dólar MUC, el mercado único de cambio. Cuando tú querías comprar dólares en el Perú, eso era impensable en esa época. ¿Por qué? Porque nuestra moneda, al estar en crisis económica, ya no valía casi nada. Entonces, tenías que un dólar te podía costar 5 o 6 millones de intis. Un dólar en el tipo de cambio de la calle. Pero Alan García decía, no, pero si hacemos esto, si el dólar está muy caro, la gente no va a querer comprar los dólares y no vamos a poder hacer industria. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, profesora? Lo que pasa es que si tú eres un industrial del año 85 al año 90, tú no vas a poner tu industria en intis, ¿no? Porque si la pones en intis, el intis se va devaluando cada día y tu capital también se va devaluando. Tendrías que ponerlo en dólares. El problema de los dólares es que cuestan muy caro y por eso la industria del Perú comenzó a caer. En esa época, los industriales fueron llamados por Alan García, ¿no? Y Alan les dijo, miren, ¿saben qué? Ustedes inviertan en el Perú. No, Alan, no podemos porque el dólar es demasiado caro y no sé cuándo. No se preocupen, va a haber una solución para eso. El gobierno peruano se compromete a subsidiar los dólares. Si el dólar cuesta 5 millones de intis, se lo dejamos a 2 y el otro 3 millones de intis lo paga el Estado peruano. Ahora, la condición era que ese dólar barato, ¿no?, se utilizara en la industria del Perú para reactivar la economía peruana a lo Minas Keynes, ¿no? Esa era la idea. Pero estos industriales compraron el dólar barato y se lo llevaron al extranjero, capital golondrino. Y eso provocó no solamente que no hubiera industria en el Perú y que no se pudiera reactivar, sino que el Perú se quedaba con la deuda de los dólares que había vendido baratos. Y esto provocó entonces la necesidad de sacar dinero de algún lado. El Perú no podía pedir préstamos y no podía pedir préstamos porque en los primeros años del gobierno de Alan García habíamos roto palitos con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos cobraba la deuda que le teníamos, que estábamos pagando religiosamente todos los años. Ahora, Alan García le dijo, ¿sabes qué, fondo? No te voy a pagar, te voy a dar el 10% de la cuota que te tengo que pagar por los años. ¿Sabes por qué? Porque el otro 90% lo voy a utilizar para entregárselo al pueblo peruano. El Fondo Monetario avisó a bancos internacionales que tampoco nos prestaran dinero y nos convertimos en un país no sujeto de crédito, en un país inelegible. Nadie nos quería prestar dinero. Ahora, no hay industria, no nos quieren prestar dinero en el exterior. ¿Qué hacemos? Fácil. No hay plata para nosotros en los bancos internacionales, pero sí hay plata en los bancos nacionales. Profesora, ¿en los bancos del Estado? No.
en los bancos particulares que se encuentran en el Perú, la banca privada. Y ahí aparece la propuesta de estatizar la banca en el Perú. Y estos banqueros obviamente no lo iban a permitir. ¿Cuál era la propuesta de Alan? Que Alan estatizaba los bancos, o sea, los hacía nacionales, trabajaba con ese dinero y creaba industria, y luego cuando el Perú se reactivara, le devolvía sus bancos y le devolvía su plata, lo cual los banqueros no aceptaron. Como no se aceptó la estatización de la banca, no nos podían prestar en el extranjero, y encima estábamos quebrados porque estábamos en una crisis terrible y no había industria, tú sabes que los billetes solo tienen su valor nominal, o sea, de cuánto valen, cuando hay una producción detrás de ellos. Eso es lo que le da el respaldo, pero en el Perú no había. Así que Alan, ¿qué hizo? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? La gente se me va a venir encima, porque una cosa es que tú tengas billetes, pero otra cosa es que el billete valga. Entonces, como no podía hacer eso, ¿qué hizo? Maquinita, emisión de billetes y monedas. Mientras que la gente se acostumbraba a la crisis económica, Alan te hacía pensar que tenías mucha plata. ¿Por qué? Porque tus bolsillos estaban llenos de billetes. Sí, pero billetes que no servían para nada. Eso provocó entonces mayor inflación, y esa mayor inflación creó una crisis insoportable al final del gobierno de Alan García, que fue solucionada parcialmente en el gobierno de Fujimori. Es por ello que tu clave es la letra D, la excesiva emisión monetaria para mantener los gastos del Estado. Pregunta número 46. La década de los 90 en el Perú significó la llegada de la segunda globalización y la reinserción del país en la economía mundial. Para lograrlo, el gobierno de Fujimori implementó medidas como, bien, después del desastroso gobierno de Alan García en cuanto a la economía, el gobierno de Fujimori, si bien es cierto, buscó la recepción internacional a través de la carta de intención que va a firmar con el Fondo Monetario Internacional, que nos va a poner nuevamente en la palestra mundial, porque Fujimori en esa carta se compromete a pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, con lo cual obviamente nos hacen una reorganización de los intereses, y con eso volvemos a pedir préstamos de nivel internacional. Ahora bien, tú me preguntarás, ¿Fujimori, profesora? ¿De dónde salió Fujimori? Bueno, tú recordarás que en las elecciones del año 90 se presentaban diferentes candidatos. El más importante de todos era del partido llamado Fredemo. Su nombre, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa era un intelectual que para la época, no solamente era intelectual, también era un banquero, ¿no? Que para la época era aceptado por la gente, Vargas Llosa, hasta que se le ocurre abrir la boca, y Vargas Llosa le dice a la gente, bueno, para reactivar la economía del Perú hay que hacer un shock económico. La gente no lo podía creer. ¿Un shock económico, Vargas Llosa? Ahora que el Perú está mal económicamente, no queremos volver a pasar por eso. Y ahí apareció el Chinito Trabajador. Este candidato político, Alberto Kenya Fujimori, aparecía en el cuadro de otros, sí, con el 0,00001% con periodo puro de las votaciones. Fujimori, ¿no? Empezó a hacer una campaña agresiva. Él era, pues, bueno, hasta ahora es ingeniero agrónomo, no tenía ninguna mancha política porque él solamente había sido rector de la Universidad Agraria de La Molina, su esposa era una profesora de matemáticas también de la Universidad Agraria de La Molina, tenía 4 hijos, Sashi, Hiro, Keiko y Kenji, ¿no? Sus 4 hijos eran pequeños, eran como una familia ejemplar, ¿no? Y ellos no tenían ninguna mancha política. Fujimori decía, yo, si soy presidente, no haría un shock económico, porque como yo soy ingeniero agrónomo, sacaría al Perú adelante a través de la agroindustria. Por eso su símbolo, bueno, no era su símbolo, porque su símbolo era el tractor, pero la gente siempre lo identificaba con la yuca. La yuca iba para todos lados y él decía que con eso iba a reactivar la economía del Perú. Bueno, pasan los meses y Fujimori sube como la espuma por ayuda de los grupos evangélicos que habían pactado con Fujimori para tener un sitio en la religión nacional y ya no solamente dejar el monopolio a los católicos. Entonces Fujimori les promete eso y entra a la palestra. Ahora bien,
que el partido político que más lo va a apoyar va a ser el famoso FREPAP, el famoso partido del pescadito, cuyo líder era Ezequiel Atahualpa. Fujimori crecía de manera impresionante. Lo llamaban el tsunami Fujimori, porque crecía un punto porcentual al día. Era una cosa impresionante. Fujimori llega al poder y cuando lo hace aplica el shock económico que él dijo que no iba a aplicar, lo aplicó en su gobierno, el famoso Fujishock, ¿no es cierto? Con el Fujishock volverían los precios a la normalidad, ya no se subsidiaban, la moneda cambió, ya no era el INTI, ahora era el nuevo sol, que ya no es tampoco ahora el nuevo sol, ahora es el sol, ¿no? Entonces, todas esas medidas económicas intentaron reinsertar a la economía mundial al Perú, pero no solamente eso, sino que el Perú hizo tratos con la industria internacional, entre ellos la industria china. La industria china entraba al Perú porque se veía como un mercado atractivo. Fujimori les había prometido un ingreso al mercado peruano con aranceles flat o tipo cero. Los aranceles flat son aquellos que no se cobran a las importaciones extranjeras. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que para proteger el mercado nacional hay que poner aranceles altos. Tú no le puedes prohibir en una economía liberal como la nuestra, tú no le puedes prohibir a ningún país que venga a vender sus productos. Pero lo que sí puedes hacer es ponerle impuestos altos para que ellos duden de entrar a tu país. ¿Por qué? Porque esto provocaría que hay que sumarle el impuesto a tu producto y se vuelve más caro. La gente no lo quiere comprar. ¿Para qué lo traería entonces al Perú? En el caso de Fujimori, para incentivar que venga la industria extranjera, ¿qué hizo? Le puso arancel tipo flat. Uy, los chinos estaban en su fiesta. Los chinos comenzaron a traer ropa. Por ejemplo, ahí matamos a la industria de Gamarra, pues. En Gamarra, un polo de algodón pima peruano costaba 20 soles, por ejemplo. Y un polo chino costaba 5 soles. Claro que era de mala calidad, inflamable, ¿no? Tenía que poner tu símbolo en la espalda, no te vayas a prender ahí. Pero no era de buena calidad. Las zapatillas, los colores patita. Si tú tienes algún familiar que esté entre los 20 y 30 años, recordará los famosos colores patita de los chinos que regalaba el gobierno de Fujimori. Porque sí, Fujimori tenía un gobierno que era asistencialista, populista, te regalaba los uniformes, te regalaba los zapatos, te regalaba tu polo de educación física que decía, tiene su antorcha acá y decía educación física y atrás el gobierno del Perú, el Perú avanza, decía, ¿no? Entonces te regalaban tus cosas, tus colores, tú ibas feliz a tu casa, ay, me regaló mis colores. Cuando ibas a pintar, se rompía la punta, a la primera se rompía la punta del color y luego cuando tú querías tajabas, no encontrabas nunca la punta. Rompías el color, solamente había punta al final y al principio, nada más. Esos eran los famosos colores patita. La industria china que mató a la industria nacional y realmente tuvimos sí una reinserción al mercado internacional, pero también una baja muy fuerte en la industria nacional, que obligó a nuestra industria a cerrar y a que nuestros trabajadores tuvieran que buscar trabajo de ambulantes en las calles, por ejemplo. Se aumentó el comercio informal y no solamente eso, también se aumentaron las famosas service que en el gobierno de Fujimori se implantaron. ¿Qué era la service, profe? Era, bueno, hasta ahora lo es, ¿no? Era ese sistema de trabajo en donde tú trabajabas con un contrato de 3 meses. Entonces te contrataban por 3 meses para pintar, por ejemplo, un colegio, ¿no? Pintabas el colegio, uy, pero falta el otro pedazo de la pared, pero ya acabó mi contrato, no te preocupes, te voto y te vuelvo a contratar. ¿Para qué? Si tú tenías un contrato que tenía más de 6 meses de prolongado, te tocaban tus beneficios sociales, tu seguro, tu compensación por tiempo de servicio, se tocaba todo eso, pero para no dártelo, te votaban, te volvían a contratar, te votaban, te volvían a contratar. Era un sistema de contrato inestable, ¿no? Entonces, eso provocó que la industria internacional fuera la que dominara en el Perú de esta época, ¿no? Es por eso que tu clave es la letra C.
la promoción de la inversión extranjera directa en el país. ¿Cuál es la más importante? La China. Pregunta número 47. Al finalizar la década del 90, el régimen de Alberto Fujimori iniciaba una fuerte crisis producto del desbalance económico asiático y el fenómeno del Niño que golpearon nuestras exportaciones. A nivel institucional, esta crisis se evidenció por, bien, si bien es cierto, el gobierno de Alberto Fujimori intentó sacarnos de la crisis internacional que nos había dejado Alan García, poco a poco él fue vendiendo las empresas nacionales, como la del teléfono, la de la luz, se convirtió en Edelnor, Luz del Sur, ¿no? La única empresa que no fue vendida por el Estado fue la empresa del agua, que tú conoces como Sedapal, ¿no? Que tuvo cambios y reestructuraciones en todo el periodo de cambios, ¿no? Que tuvo cambios y reestructuraciones en todo el periodo de planificación de nuevas formas económicas de Fujimori. Bien, salió gente de Sedapal, salió gente de los lugares en donde antes el Estado peruano tenía puesto su capital, que ya no podía mantener, y esto provocó el desánimo de la población. Ese desánimo de la población fue aprovechado por el gobierno de Fujimori para cometer actos de corrupción. Cuando se vendía una industria, por ejemplo, tú la vendías a 50 millones de dólares y solamente en las arcas del Estado aparecían 30. Habían problemas desde dentro que se notaban, ¿no? Como por ejemplo las grandes transacciones que hacía el gobierno de Fujimori, las mordazas que ponía el gobierno de Fujimori al periodismo para que ellos no sacaran todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, el gobierno de Fujimori creó un plan para asesinar a uno de los principales periodistas de la época en su contra, que era el famoso César Hildebrand, que tú habrás visto ya en tu separata número 18. También, por ejemplo, se compraban los medios de comunicación, la corrupción estaba en todos lados. Por ejemplo, el Canal 4 fue comprado por Montesinos a los Crucillat. Los Crucillat pasaban lo que el gobierno Fujimori quería hacer ver a la gente. Y apareció la televisión basura, apareció Laura Bozzo con sus talk shows, aparecía Magali Medina, ¿no? Con sus famosos ampais, en donde la gente se quedaba como hipnotizada con la prensa, los diarios Chicha, la Chuchi, el Palo, el Rocoto, el Chino, el Men, el Chesu, todos esos tabloides que se convirtieron en una prensa amarilla, que solamente hablaba de la farándula de Waldir Sáenz, de Tula Rodríguez, de Iris Laza la Poderosa, de Fanny Alache la licuadora humana, de todas las vedettes de la época, pero que no se hablaba de la corrupción que fue aumentando en gran medida en el Perú. El montaje del sistema de corrupción para controlar el Estado fue muy importante entonces. El gobierno de Fujimori estaba sin control. Profesora, ¿cuándo llega el fin de esa corrupción? En realidad esa corrupción nunca tuvo fin, ¿no? Se hablaba mucho de los lobbies que hacía el gobierno de Fujimori para robarse el dinero con la empresa Odebrecht, ¿no? Que tú ahora recién estás escuchando a Odebrecht, pero el 83% de las construcciones en el Perú estaban lideradas por ellos en el gobierno de Fujimori. La compra de Vladimiro Montesinos a los parlamentarios del Perú, los famosos Vladivideos, que fueron la gota que derramó el vaso, los millones de dólares que se invertían en amordazar a los congresistas o en comprarlos para que saliera una ley que no dejara ver todo el sistema de corrupción que el gobierno de Fujimori estaba haciendo. Profesora, ¿y por qué no nos dábamos cuenta? Porque la prensa no lo informaba y además si quería informarlo, caía el gobierno de Fujimori ahí para amordazarlo, y no solamente eso, sino que la gente estaba distraída, por ejemplo, con que el chino era lo máximo porque tenía planes populistas, como poner colegios en cada cerro con los colores de Perú Posible de esa con los colores de su partido político, Perú Posible de Toledo, con los colores de su partido de aquella época, de Perú 2000, ¿no? Era color crema con
con anaranjado, las postas médicas, la construcción de las carreteras, pero todo ello también, todas las construcciones encerraban gran corrupción porque de ahí también se robaban la plata, como más o menos ahora dicen que roba pero hace obra, algo así. El gobierno de Fujimori fue un gobierno con alto nivel de corrupción que termina, entre comillas, con la aparición de los Vladivideos. Profesora, ¿y cómo aparecen los Vladivideos? Ah, aparecen porque Poppy Olivera los saca a la luz. Poppy es el primero que lanza los Vladivideos con su amigo Iberico, ¿no? Que era periodista en esa época, salen por Canal 2 y luego por todos los canales nacionales, y en ese momento se descubre la gran faena de Fujimori, Montesinos y sus demás aliados en la corrupción, ¿no? Que luego van a traer a colación esto de la fuga de Montesinos, la marcha de los cuatro suyos, y luego el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Es por ello que tu clave en la pregunta 47 es la letra D. El montaje de un sistema de corrupción para controlar el Estado. Jóvenes, como ustedes saben, esta ya es nuestra última semana, nuestra semana de repaso. Yo espero que el curso de historia haya sido para ustedes un curso fructífero. Hemos dado todo para que sea así. Y quiero dejarte una pequeña reflexión. Al final de todo esto, de lo que hemos aprendido en el crack del 29, en la Revolución China, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la historia del Perú, desde el poblamiento americano hasta nuestros días, hemos querido hacer de este curso algo muy práctico, que no solamente te deje conocimientos de datos, porque los datos seguramente los encontrarás en Google, los encontrarás en Wikipedia, seguramente. Pero si te has dado cuenta, este curso está orientado siempre a la comprensión. Y es que la Universidad de San Marcos no está buscando un alumno memorista, no está buscando tampoco un alumno que se aprenda las fechas y los datos exactamente, porque eso corta con el ideal humanista de nuestra universidad. Queremos un alumno que piense, queremos un alumno crítico, queremos un alumno que cuando llegue a nuestras aulas en el primer año, que seguramente serás tú el que llegará a nuestras aulas en primer año, empiece una vida universitaria como la universidad propone, a través de la crítica, a través de la comprensión. La comprensión de la realidad nacional es muy importante y solo lo vas a lograr a través de la historia. Comprendiéndola, la comprensión de la historia es la clave para llegar al desarrollo de un país que todos nosotros queremos. Un país con mejoras en la educación, un país con mejoras en la economía, un país con mejoras en la sociedad. La Universidad de San Marcos te está esperando. En la relación que vas a tener con la Universidad de San Marcos, o que seguramente ya tienes, es como lo que me pasó a mí. Así como tú, hace pocos años en realidad, yo estuve tratando de que esta universidad me aceptara. Era mi sueño. Toda la vida soñé con ser sanmarquina. Mis padres sanmarquinos me inculcaron la idea de que no era solamente porque estábamos en una posición económica en la cual no podíamos pagar una universidad particular, sino que el prestigio de nuestra universidad lo era todo. Y luché, dejé de dormir muchas veces, que no te lo recomiendo, dejé de comer, que no te lo recomiendo, pero estudié mucho. Con la universidad he tenido, como seguramente tú ya lo habrás visto, y también te habrá pasado a ti, una relación como de enamoramiento. Al principio era como mi amor platónico, ¿no? Estaba en el colegio y pensaban que algún día me iba a aceptar. Luché por ella, lloré, no dormí, ¿no? Traté de visualizarla hasta que la conquisté. Cuando la conquisté, vinieron los problemas, como todas las relaciones. Ella estuvo conmigo, pero vinieron los problemas, el primer parcial, el primer final, el primer estrés de la universidad. Pero ¿sabes qué? Lo disfruté mucho. Porque ser sanmarquino no es simplemente un rótulo, es un sentimiento. Una vez que terminé la universidad, vinieron los problemas. Cuando terminé con ella, con San Marcos, ¿no? Estuve con otras, ¿no? Tuve otros amores, pero nunca, jamás fue como mi primer amor. Jamás fue como San Marcos. Y siempre en mi memoria y en mis conversaciones estaba San Marcos, San Marcos, San Marcos. Era como la innombrable, así como la ex, que es una innombrable, y estaba por todos lados. Al final, teníamos nuestras peleas,
nuestros remembers, regresaba a hacer un diplomado, regresaba a estudiar otra vez. Y era la novia que todo padre quiere en su casa, ¿ya? La oficial también. Y hasta ahora vivo orgullosa de la universidad, vivo enamorada de ella. Trabajo aquí con el mayor de los gustos. No porque sea un trabajo más, es un trabajo en San Marcos. Hasta ahora estoy orgullosa de la universidad y seguramente al final de mis días también estaré orgullosa de la universidad y estoy segura que en el epitafio, cuando me muera, quiero que me pongan en honor a la Universidad de San Marcos. Dejé de ser yo, dejé de ser Ana González para convertirme en la sanmarquina. No lo voy a olvidar nunca, no lo olvides tú también, es subjetivo. Yo sé que lo puedes hacer, sé que San Marcos te puede aceptar. Este ciclo virtual ha sido para nosotros un desafío, para ti también. Espero que te haya servido mucho, que el curso de historia te haya gustado y nos vemos muy pronto en las aulas sanmarquinas.